de la Cloud Industry para el sector de la industria alimentaria, IBFood 365, que ya os adelanto es una solución o es un conjunto de soluciones, mejor dicho, una plataforma de soluciones 100% estándar, integradas entre sí, pues para facilitar pues toda esa funcionalidad y ese control que requieren las industrias del sector. El contenido que hemos preparado, Juanjo y yo, para esta presentación, pues es el que tenéis aquí en pantalla. Una pequeña introducción hablando pues de los asuntos críticos del negocio, de esa visión 360 grados que es tan importante, sobre todo para los temas relacionados con la trazabilidad, el problema de los sistemas tradicionales, de los sistemas de gestión tradicionales. Luego veremos un poquito los componentes de transformación digital dentro del contexto de Microsoft. Y pasaremos ya a describir un poquito los elementos de IBFood 365, Cloud Industry. Como veis, en la parte verde del final es el control industrial para el sector de alimentación, que es la parte que presentará mi compañero Juanjo, ¿vale? Fundamentalmente, pues todo lo que tiene que ver con el control industrial de planta, planificación, secuenciación y los sistemas MES. Bien, pues vamos a empezar por el principio. En cuanto a los asuntos críticos, bueno, sería un atrevimiento por mi parte pues pretender descubriros los asuntos críticos de vuestro negocio, ¿no? Precisamente a vosotros que estáis en el día a día de las operaciones y conocéis de sobra pues todos los retos a los que os estáis enfrentando a diario, ¿no? Simplemente lo que pretendo es revisar estos problemas desde un punto de vista de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues para poner el foco en eso, ¿no? En aquello que es importante para el sector y, bueno, seguramente a vosotros pues se os ocurren otros retos importantes que nos encantaría pues recibir ese feedback también y ver cómo podemos abordarlos y solucionarlos o minorar sus efectos negativos, digamos, pues con nuestras soluciones, ¿no? En cualquier caso, el entorno en el que operan pues, todos los productores de alimentos es muy complejo, ¿no? Y estos productos, lógicamente, tienen un efecto directo pues, en la seguridad y en la salud de los clientes, de todos nosotros. Estamos hablando de algo pues, totalmente, vamos, vital, después de respirar, pues lo más importante, y veremos pues, que en realidad pues, todos estos asuntos críticos están, digamos, muy relacionados unos con otros e interactúan entre sí, ¿no? El primero que quería comentaros es la seguridad alimentaria, ¿no? Debe ser sin duda pues una prioridad máxima, ya que, bueno, pues todo lo que tiene que ver con intoxicaciones alimentarias, alertas de seguridad, pues puede perjudicar enormemente a los productores, ¿no? Cualquier incidente relacionado, digamos, con la calidad y la seguridad alimentaria, pues suele tener mucha cobertura mediática, por así decirlo, y daña, lógicamente, la reputación de marca, ¿no? Está claro que los productores pues, tienen la responsabilidad de elaborar alimentos y bebidas que contengan pues, los ingredientes y las características nutricionales que afirman tener, y este es un aspecto pues, esencial de la producción, puesto que todos los consumidores también, digamos que es un mercado basado en la confianza, ¿no? de los productos y que lógicamente pues, lo primero que se mira es que esos productos sean seguros, ¿no? Es necesario establecer, por lo tanto, bueno, controles que garanticen la calidad en toda la cadena de valor, desde el diseño del producto, su composición, la contratación necesaria dentro de la cadena de suministros, la producción, el almacenamiento y la distribución hasta el consumidor final, ¿no? Otro elemento fundamental o asunto crítico fundamental sería el cumplimiento de la normativa, ¿no? La normativa en materia de seguridad de los productos de alimentación, aparte de ser compleja, es que varía de un país a otro, como bien sabéis, y cambia con bastante frecuencia, casi siempre para incrementarla, ¿no? Para hacer normas, digamos, más estrictas respecto de las anteriores. Y esto implica que cuando queremos vender nuestros productos en otros mercados, pues incrementa también la complejidad que implica el cumplimiento normativo de ese país y, por lo tanto, pues también los costes de producción y costes de seguimiento, ¿no? Y estas normativas, pues, como decía antes, no solo afectan a la composición y al proceso de elaboración, sino también, pues, muchas veces al packaging del producto, al almacenamiento, a la distribución, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabéis que hay, bueno, pues hay normativas para aburrir. En Estados Unidos, pues la Food Safety Modernization, ¿no? Act, que es la ley de modernización y seguridad alimentaria, que es la que rige casi todo esto desde 2011 que apareció. En Europa pues existen también un montón de leyes y reglamentos en materia
control de producción, de procesamiento, de envasado, de etiquetado y demás de los productos alimentarios, y aunque llevan muchos años, pues algunos de ellos pues son complejos de seguir para las empresas de alimentación. Y luego, pues dentro de la Unión Europea hay mercados como el del Reino Unido, que bueno, pues sigue también otros estándares, la Food Standard Agency, que bueno, pues también digamos que incrementan, ¿no?, algunas de estas normativas respecto de las europeas. En definitiva, pues también un escenario complejo en cuanto al cumplimiento de normativas. La gestión de la trazabilidad de los alimentos y las retiradas de producto, ¿no?, en casos de alertas. Este sin duda pues es uno de los asuntos críticos de negocio más importantes y más complejos, y podríamos estar hablando un montón de rato, ¿no?, sobre esto. Pero bueno, a diferencia de otros sectores, la trazabilidad alimentaria debe obligatoriamente ser ascendente, es decir, hacia los productores, hasta el sector primario, por así decirlo, y descendente, ¿no?, hacia la distribución. Y además, pues debe permitir operar en tiempo real, ya que en caso de una alerta alimentaria, pues no vamos a disponer nunca de un tiempo, digamos, ilimitado, ¿no?, para consultar historiales o detectar el origen o los lotes implicados o el destino de las mercancías, etcétera. Y esto implica pues tener una visión 360 grados de toda la cadena de suministro con herramientas y sistemas adecuados para ello, lógicamente. Por último, a efectos, digamos, de marca, pues tan importante resulta ser eficientes como parecerlo, ¿no?, en materia de trazabilidad y de retiradas, por lo que pues toda la transparencia hacia el mercado, hacia los clientes, hacia el entorno administrativo, la documentación y la comunicación, pues con todos estos agentes implicados resulta pues también de vital importancia, ¿no? Y ahí nuevamente pues se requieren también herramientas que nos puedan ayudar, ¿no?, a ello. Otro aspecto fundamental es el tema del control de los costes. Y aquí podríamos hablar primero de la complejidad de los costes en el sector alimentario, ¿no?, que es bastante compleja. Ya no solo los costes de materiales o de las elaboraciones, ¿no?, y de los costes, digamos, laborales, sino pues también los gastos del etiquetado y del packaging, que muchas veces pues es muy relevante, porque el mismo producto pues lo tenemos que envasar para diferentes localizaciones y para diferentes distribuidores finales de forma diferente, y eso pues también encarece todos los costes relativos al envasado, los gastos de distribución y etcétera, ¿no? Y también un elevado porcentaje de estos costes de materiales se debe también a cuestiones de sostenibilidad, como los costes del agua, de la energía y demás, ¿no? Y los márgenes también pues son muy cortos, son en ocasiones pues muy escasos. Lógicamente, pues la reducción de presiones en cuanto a costes está directamente relacionada también con el aumento de la productividad. Si los productores pueden, por ejemplo, aumentar la rentabilidad, reducirán los desechos generados y la duplicación de trabajo, con lo cual también reducirán los costes de ese apartado, ¿vale? En cualquier caso, la elevada competencia pues tampoco nos va a ayudar en absoluto a este tema de cuestión de costes, porque lógicamente, como digo, los márgenes son muy apretados y toda reducción de coste es poca. En cuanto a innovación y diferenciación, yo creo que también es un aspecto muy importante, ¿no? Estamos instalados en la innovación constante, para bien o para mal, y es una exigencia de mercado, es algo que se nos supone en todo lo que hacemos, ¿no? Y por supuesto en el sector alimentario también. Está además pues presente la mayor parte de nuestras identidades corporativas. Si os fijáis, casi todos vosotros, casi toda la industria alimentaria pues se refleja en su publicidad como una industria en total innovación, y es que no puede ser de otra manera, ¿no? Las economías innovadoras y el crecimiento de las sociedades pues conlleva también un número mayor de productores de alimentos, es decir, de competencia, ¿no? Y así como también pues digamos, una inmensidad, ¿no?, de productos, una oferta más variada. Y esta diversidad de operaciones pues debería de ser algo positivo para el consumidor, pero a veces puede ser incluso negativos, ¿no?, ya que bueno, pues el consumidor se ve abrumado con tantos productos.
En cualquier caso, el consumidor manda y es necesario conocer sus opiniones, preferencias y tendencias de consumo. Esto también es un requerimiento para nosotros. Todo esto implica pues, un coste que a veces pues, es difícil de reproducir, de repercutir, ¿no? En el producto final, pero que resulta imprescindible, ¿no? Conocer esta opinión y orientar, digamos, nuestros productos a los consumos. Para eso, las herramientas de Customer Engagement, de gestión relacional, pues nos pueden también ayudar bastante, ¿no? Especialmente pues en aquellos casos en que nos podemos diferenciar de nuestros competidores respecto a esa innovación y esa diferenciación, ¿no? Competidores que además pues cada vez son mejores y más y mejores, con lo cual pues también tenemos que luchar en esa liga. Y por último, aunque no menos importante, los cambios de la demanda que ya comentaba Clara en su introducción, ¿no? Los consumidores primero disponemos de muchísima información, de gran cantidad de información en los medios de comunicación, en las redes sociales y demás. Las expectativas, las necesidades respecto a lo que comen y beben son ahora mucho más elevadas. Normalmente hay una tendencia pues, a ingredientes más naturales, más saludables y además hay más información al respecto. Hace bien poco, pues, el, conocer a lo mejor la diferencia entre una grasa insaturada y una saturada era solo cuestión de algunos nutricionistas y poco más, pero todo el mundo sabe esto y además lo que es una grasa muy monoinsaturada de una poliinsaturada o una saturada o incluso de una grasa trans, ¿no? Todo el tema de alimentos transgénicos también importante. La realidad, pues que hay una mayor demanda de alimentos, pues digamos healthy, incluso pues en ocasiones también pues de origen vegetal. Hay una preocupación en el origen de los alimentos, de su repercusión medioambiental, ecológica, la sostenibilidad a largo plazo, y esto también es algo que debemos de reflejar. Pero ojo con las campañas de greenwashing, ¿vale? Porque cada vez son más fáciles de detectar por los medios y la repercusión negativa puede ser incluso peor que lo que hemos intentado hacer, con lo cual todas las campañas, digamos, de este tipo deben de estar basadas en datos y basadas en medidas reales, ¿no? Bueno, aquí pues habría muchas más cosas que hablar, pues, como el tema también de bienestar animal, que cada vez pues, es una preocupación de los consumidores y demás. En definitiva, toda esta variabilidad pues, puede imponer también pues, nuevos importantes exigencias a la cadena de suministro que los productores deben gestionar, al tiempo que además está trabajando con márgenes ajustados, con lo cual pues, el tema pues, es complicado, ¿no? Si bien es cierto que hay muchos estudios que señalan que los consumidores, al menos los europeos, estamos dispuestos a pagar más por una alimentación más saludable, más sostenible y más ética, ¿no? En este sentido. O sea que también pues tenemos ahí algo que ganar. Bueno, como hemos visto en la diapositiva anterior, la trazabilidad es uno de los asuntos más críticos y más importantes, ¿no? Y el correcto control de la trazabilidad alimentaria pues, requiere una visión 360 grados, como os decía, de los productos, de los procesos de fabricación, de almacenaje, de transporte, de distribución, etcétera. Y para ello, pues no es suficiente con un sistema de gestión, digamos, tradicional o convencional, ¿no? En cuanto a los sistemas de gestión, pues lo principal sería que optáramos por un RP en la nube, porque nos puede ayudar a garantizar la disponibilidad de la información en de una forma centralizada, ¿vale? Para cuando la vayamos a necesitar, para el seguimiento de las operaciones. Además que estos sistemas de gestión en la nube pues reducen todos los costes, y hemos dicho que cualquier reducción es importante, de esfuerzos necesarios pues en otros aspectos como las infraestructuras de sistemas, los sistemas operativos, las bases de datos, las aplicaciones, la reducción de coste de energía, de seguridad y demás. Y todo ello con una mayor disponibilidad, que es lo importante, ¿no? O sea, no solo no perdemos, sino que ganamos en cuanto a disponibilidad. Los sistemas de fabricación también pues, deben de contemplar tanto la producción discreta, basada en listas de materiales, ¿no? Como la producción, digamos, de procesos basados en formulación o recetas, ¿no? Además, pues toda la utilización de sistemas expertos que luego Juanjo os comentará, pues para plantas de producción, como los planificadores y secuenciadores de tareas y procesos y las soluciones MES, ¿no? De Manufacturing Executive System, pues pueden resultar cruciales tanto para garantizar la trazabilidad
como la calidad también de los productos, ¿no? Otro elemento a tener en cuenta es el Internet de las cosas, el IoT, ¿no? Que nos puede ayudar pues, a través de la sensórica, podemos recoger información importante para controlar pues, trazabilidad y calidad de nuevo de los productos y de los procesos durante la producción, ¿no? Y también durante el almacenamiento y durante su distribución, que es importante. Y por último, pues herramientas de análisis que resultan imprescindibles ya no solo para el seguimiento de los resultados económicos, como en cualquier otro sector, sino también para ese control de calidad y trazabilidad, ¿no? En este sentido, y dependiendo además de la complejidad del análisis que podamos, pues podemos recurrir, digamos, a herramientas, diferentes, ¿no? Como por ejemplo, pues el Business Intelligence, el BI, o la combinación de análisis masivo de datos, del Big Data, ayudándonos de herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático, ¿no? De Machine Learning. En cualquier caso, lo que todos estos sistemas nos deben de garantizar es esa visión 360 grados para la gestión de la trazabilidad, que es lo más importante. Bueno, para aprovechar al máximo toda la transformación digital, las empresas deben disponer de un sistema ERP que puedan integrar pues, todas estas tecnologías operativas necesarias, ¿no? Y por desgracia, pues, los sistemas ERP tradicionales pues, plantean bastantes problemas, ¿no? Hay por ahí un informe de 2016 que hablaba de que, creo que era de Panorama Consulting Solutions, de que el 12% de los ejecutivos pues, manifestaban estar satisfechos, pero que un 59% consideraban el sistema de gestión una carga. Bueno, tal vez esto ahora actualmente ya resulte exagerado a día de hoy, pero el problema reside en que los cambios de la tecnología exigidos por la industria 4.0, por la transformación digital y los propios requisitos de las empresas pues están en continua variación, ¿no? Y muchas veces pues la tecnología de un ERP tradicional es incapaz de adaptarse a la velocidad que requiere el mercado, ¿no? En este otro estudio que os presento de Nucleo Research, pues, que es bastante más reciente, encontramos algunos indicadores interesantes que podemos ver a continuación, ¿no? El primero pues, es este crecimiento crítico de negocio del que os comentaba, la complejidad crece pero no en el mismo sentido que puede seguir el ritmo un sistema de gestión, y esto pues tiene unas consecuencias, ¿no? En cuanto a carencias funcionales de aplicaciones, faltas de herramientas de desarrollo o herramientas de desarrollo demasiado complejas, procesos manuales, mayor complejidad, y bueno, pues también hay posibles soluciones a ello, ¿no? Pues soluciones modulares expertas, estándares, que se puedan desarrollar con bajo código, que además tengan sistemas de automatización de procesos que puedan adaptarlo a nuestros procedimientos de trabajo, y sistemas, digamos, asistentes para desarrollar aplicaciones adicionales, ¿vale? Otro de los temas que se declaraba, ¿no? Ese 54% que hablaba de sistemas desconectados, ¿no? Luchan con problemas de integración entre sistemas. Evidentemente, cuando intentamos modularizar, pues es uno de los problemas con el que nos podemos encontrar, ¿no? Falta de integración, silos de información, por lo tanto duplicidad de datos, por lo tanto errores en la gestión. Es todo un poco una deriva, una cosa de otras, ¿no? Soluciones, bueno, pues plataforma integrada, lo primero, si es cloud mejor, porque nos va a facilitar muchísimo el acceso. Facilidades de integración automática, bien a través de sistemas como por ejemplo Microsoft Dataverse, que nos va a permitir ya que todas las aplicaciones estén integradas de forma nativa entre sí, o bien con herramientas que nos garantizan la integración, como pueden ser los servicios web y demás. Compartir no solo datos, sino también procesos es muy importante para garantizar sobre todo la calidad final, y que la gestión y la fabricación vayan de la mano, ¿vale? Aunque sean sistemas diferentes o sean el mismo sistema, da igual, pero que vayan de la mano y compartan toda la información necesaria. Bueno, a pesar de que tenemos información por un tubo en los sistemas que estamos empleando, ¿verdad? Pero fijaros, el 45% todavía declara que la información es suficiente, y muchas veces no es cuestión de cantidad, sino de la capacidad para extraer la información. Muchas veces están en múltiples fuentes por esa falta de integración y por esos hilos de información que hablamos antes, problemas de extracción de las propias herramientas tradicionales que se han quedado, digamos, obsoletas, y eso pues, nos va a dificultar
dificultar la toma de decisiones y va a sobrecargar también de trabajo a nuestros responsables de tecnologías de la información, ¿no? Soluciones, ese repositorio central del que os estaba comentando, más los conectores necesarios para el resto, herramientas de Business Intelligence, de Big Data, más inteligencia artificial, más el Internet de las cosas que nos va a facilitar datos en tiempo real, pues todo esto va a garantizar esa disponibilidad de la información cuando la vayamos a necesitar. Por último, pues el tema de los digamos, sistemas cautivos, ¿no? Sistemas obsoletos, heredados, y que lógicamente pues esto es una rémora pues, para el rendimiento en general y para la integración y estandarización también. Consecuencias, pues lo que os comentaba, sistemas cautivos, bajo rendimiento, mayores costes de mantenimiento y problemas incluso de vulnerabilidad, de seguridad, que hoy en día es muy importante, sobre todo con el trabajo en remoto que todos estamos desarrollando en mayor o menor medida, ¿vale? Posibles soluciones, pues esa garantía de la flexibilidad que nos dan las herramientas de soluciones modulares y desarrollos de bajo código. Software como servicios también es una garantía de poder adaptarnos mejor a cualquier cambio, ya que decrecen en función de las necesidades. Garantizar ese crecimiento o decrecimiento también, y todo lo que tiene que ver con la nube, ¿vale? Con la programación, o sea, con los desarrollos en la nube. Bueno, el siguiente punto que tenía era el de las soluciones de Microsoft para esta transformación digital, ¿vale? Y aquí estáis viendo un poco las plataformas de Microsoft en general. Yo os voy a hablar en particular de las más importantes que podemos utilizar para el sector, ¿vale? En primer lugar, Microsoft Dynamics 365. Es, digamos, la combinación de las herramientas de aplicaciones empresariales con todo lo que tiene que ver con Power Platform. Es decir, sería Business Application, sería Microsoft Dynamics 365 más Microsoft Power Platform, ¿vale? Aquí tenemos tanto las soluciones de gestión empresarial como las soluciones de gestión relacional, lo que se llamaba antes CRM, que ahora pues, se le llama Customer Engagement, ¿no? Pero bueno, se refiere a lo mismo. Más todo lo que tiene que ver con las Cloud Industry, en las cuales estaría también esta plataforma de soluciones que os presentamos, IBFU 365. Microsoft Power Platform es esa plataforma para realizar desarrollos de bajo código, transformación de datos a través de herramientas BI, automatización de procesos, control de gestión de asistentes virtuales para generar ese diálogo entre en diferentes procesos, y creación de sitios web, ¿vale? Que nos van a facilitar pues todos esos desarrollos, una plataforma que nos va a facilitar realizar desarrollos con muy bajo código y muy baja inversión. Microsoft 365 es todo lo que tiene que ver con la productividad personal, tanto herramientas tradicionales, digamos, de Office, como herramientas colaborativas para el trabajo colaborativo, que hoy en día es importantísimo, como Teams, que nos permiten pues, compartir espacios, documentos, trabajos, proyectos, etcétera. Y también servicios de almacenamiento como los servicios de SharePoint o de OneDrive, que nos permiten también pues, un almacenamiento en la nube de toda esa información no estructurada que vamos generando con Microsoft 365. Y por último, y no menos importante, todo lo que tiene que ver con el mundo Azure. Microsoft Azure no es solo un repositorio donde hospedamos nuestras soluciones, donde tenemos, digamos, máquinas virtuales trabajando para nosotros, ¿no? Sino también un conjunto de servicios que podemos desplegar para enriquecer nuestros sistemas y nuestras soluciones de forma estándar, ¿vale? Y que veremos a continuación. Bueno, este es el mapa genérico de Business Application. Como veis, hay un montón de aplicaciones. Arriba las más importantes relacionadas con los sistemas de gestión, y abajo en el centro relacionado con la gestión de las relaciones, lo que antes era CRM, Power Platform, que lo tenemos aquí a la izquierda, y a la derecha las Cloud Industry. Como veis, nosotros como base para el sistema de gestión proponemos un sistema que es Finance and Operation. Estos son realmente dos soluciones. Por un lado, Dynamics 365 Finance para todo lo que es el entorno económico financiero, y por otro lado, Dynamics 365 Supply Chain Management, ¿vale? Esto sería, digamos, el núcleo de nuestro sistema de gestión propuesto para el caso de la industria alimentaria.
En cuanto a Azure, como veis, hay disponibles un montón de servicios de computación, de almacenamiento, de hospedaje, de virtualización, etcétera, etcétera, pero además un montón de servicios, aquí no están todos, ni mucho menos, pues relacionados con la movilidad, con las web, con el almacenamiento de datos, con la analítica de datos y con el Internet de las cosas, entre otras cosas, ¿no? De aquí, pues los más importantes para el sector, todo lo que tiene que ver con análisis de datos, tanto Business Intelligence, Big Data, el IoT, el Internet de las cosas, y también pues los algoritmos que nos permiten utilizar la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para depurar los datos obtenidos, sobre todo de repositorios masivos, ¿no? Como puede ser el caso de Big Data. Y entramos ya un poquito en definir cuáles serían los elementos fundamentales de IBFUT 365 Cloud Industry, ¿vale? Comentaros que es una plataforma de soluciones estándares, de elementos variables e integrados entre sí. Yo creo que esta primera frase de aquí lo define perfectamente. Es decir, no todos los componentes tienen que formar parte de la solución final, ya que dependerá de los requisitos de cada caso particular. Por lo tanto, pues su implantación va a depender siempre de un análisis de requerimientos para cada caso particular, ¿vale? Y los elementos de estos elementos que vemos aquí, pues también pueden variar. Por ejemplo, en el apartado de análisis, pues puede ser que con una herramienta de Business Intelligence tengamos suficiente, o que en nuestro caso pues requeríamos pues un análisis de repositorios masivos y heterogéneos, como puede ser con Big Data, más herramientas de inteligencia artificial, más Machine Learning, pues en función de la complejidad y los requisitos. En cualquier caso, pues hay un flujo establecido entre estas herramientas y una integración entre ellas, ¿vale? Que esto es importante, bien nativa o bien creada. Como os decía, para el caso del sistema de gestión, Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations sería nuestra apuesta fundamentalmente con esos dos módulos. Finance, por un lado, para todo lo que es la gestión económica financiera, y la parte de Operation es realmente el módulo de Supply Chain Management para todo lo que es la cadena de suministro, entendiendo ahí pues todo lo que tiene que ver con la producción, los elementos de almacenamiento, de generación de las órdenes de fabricación, tanto los elementos de fabricación discreta y por procesos, los circuitos de compra, circuitos de venta, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que tiene que ver con la gestión, digamos, tradicional, por así decirlo, ¿vale? Muy importante, integrado de forma nativa, lógicamente, con el resto de soluciones que habéis visto en el mapa anterior, ¿vale? Está integrado de forma nativa. Nosotros proponemos también un secuenciador y un planificador de capacidad finita, que os hablará después Juanjo con más detalle, ¿vale? También Olanet como una herramienta MES para todo lo que tiene que ver con el control en planta, ¿vale? De la producción en planta. Si es necesario, todos los elementos de telemetría podemos incorporarlos a través de IoT Platform, ¿vale? Tanto a nivel de centralización de sensores, transformación de los datos que esos sensores nos pueden dar, servicios cognitivos relacionados con la depuración de esos datos, generación de acciones y seguridad, ¿vale? Y esto puede estar aplicado tanto durante la producción con la sensórica de planta, como en el almacenamiento y como en el transporte también en la distribución, ¿vale? Herramientas de análisis, en este caso la más sencilla, por así decirlo, sería la de Business Intelligence, Power BI integrado de forma nativa y que nos va a permitir pues, esos paneles de análisis, desviaciones, tendencias y predicciones, tanto para los resultados de negocio como decía, también para el control de la trazabilidad y la calidad de nuestros productos. Bueno, aquí os saco simplemente a efectos informativos, ya sabéis que toda esta presentación la vais a tener disponible, pues toda la funcionalidad principal del área de Dynamics 365 Finance, es decir, del área económico-financiero. Aquí tenéis un enlace muy interesante que podéis ver todo esto por detalle y podéis descargarlo en PDF y demás, ¿vale? Desde este mismo enlace. Y lo mismo con la parte, digamos, de Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management,
management, todo lo que tendría que ver con la cadena de suministros, lo mismo, los módulos principales que contienen las integraciones principales también y un enlace del cual pues podéis descargar o consultar en la propia web o descargar los PDFs correspondientes de toda esta parte, ¿vale? Con lo cual pues tenéis aquí toda la información de la parte, digamos, de gestión. También os he incluido, no nos da tiempo ahora de verlos en detalle, pero bueno, aquí tenéis unos pequeños requisitos del sector y cómo los hemos ido resolviendo. Algunos, como veis, muchos de ellos son con funcionalidad estándar y el resto son la mayor parte con integraciones, ¿vale? Hay algunos que sí que han requerido algún pequeño desarrollo, pero muy concretos, ¿no? Como por ejemplo, pues la integración con EDI o temas, por ejemplo, de los análisis de peligros y puntos de control críticos, ¿vale? De la Asociación Española de la Calidad. Pero como veis, nuestro objetivo era dar respuesta con una solución estándar por las ventajas que ello implica para vosotros, ¿no? En cuanto a costes, en cuanto a también costes de propiedad, o sea, de mantenimiento, etcétera, etcétera. Como veis, aquí tenéis un poquito pues, las áreas más importantes: finanzas, producción, logística y operaciones, ventas, calidad, mantenimiento y todo lo que tiene que ver con la integración con fabricación. Pero bueno, pues es solo un pequeño resumen, ¿vale? Lo tenemos también más ampliado. Quería terminar pues hablando también de casos de usos de plantas de fabricación por procesos, ¿vale? De casos de uso de la aplicación de IoT en este tipo de plantas. Aquí tenéis unos enlaces bastante interesantes en los que vais a encontrar pues todos los procesos, lo que os puede ofrecer el IoT de Azure a vuestras soluciones de gestión, ¿vale? Cómo integrar los diferentes ejemplos para diferentes escenarios, los diferentes elementos que lo contienen. El más importante, os adelanto, es este Azure IoT Hub, ¿vale? Y bueno, incluso también algunas referencias entre las que podemos encontrar pues fabricantes muy conocidos, ¿no? Como del sector alimentario, como Bimbo, por ejemplo. Aparte de esto, bueno, aquí tenéis un ejemplo que sería pues con sensórica adaptada a los controles de fluidos, pero bueno, se ve paso a paso en la demo en este segundo análisis, en este segundo enlace, pues cómo se realiza el análisis de los sensores y de los datos que trae y demás. Y aquí tenéis un ejemplo, otro ejemplo diferente relativo al transporte y a la distribución, que también pues lo mismo, paso a paso pues os muestra un poquito pues cuál sería el escenario de aplicación de la IoT para este tipo de detecciones, pues desde que, bueno, pues tenemos, por ejemplo, todas las rutas resumidas en un mapa, vemos que hay una que tiene un problema, podemos desglosar para ver qué transportes tenemos ahí y detectar en concreto el transporte y dónde está, que nos está dando un problema. Aquí tenemos la ubicación, podemos ver cualquier dato del transporte de la mercancía, del conductor, etcétera, etcétera, en tiempo real. Podemos incluso ver cuál es el sensor que nos está dando problemas, pues en este caso un ventilador que puede afectar a la calidad de los alimentos que van transportados, incluso pues ver rutas alternativas hacia un taller de reparación, avisar al propio taller para que haga pues una labor de mantenimiento o de sustitución del elemento, avisar al conductor, etcétera, etcétera. Es decir, pues todos los elementos de una forma centralizada desde una consola. Esto pues son aplicaciones que ya están funcionando y que simplemente es una aplicación directa del IoT pues a la distribución, por ejemplo. Y por último ya pues hablaros también de Power BI, ¿vale? Ya sabéis todos realmente qué podemos esperar de una herramienta de Business Intelligence. Sería el tener datos en orígenes de datos dispersos y poder extraerlos, transformarlos y cargarlos desde esas fuentes diferentes a través de conectores. Con esos datos crear objetos visuales para poder realizar su análisis y permitir compartir estos paneles en cualquier dispositivo. Además, lógicamente, de facilitar el entendimiento de esos datos a través de esos objetos visuales y permitir la colaboración
colaboración entre diferentes personas que tienen que trabajar con esos datos, ¿no? Pues a nivel de búsquedas, filtrados, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, tenéis aquí también otro enlace interesante sobre las herramientas de Power BI. Y nada más por mi parte, luego en el turno de preguntas pues volvemos, le paso el control a mi compañero, dejo de compartir ya, y le paso el control a Juanjo para que nos hable de su parte, de la parte de control industrial. Vale, gracias Eduardo. Bueno, no sé si estáis viendo mi pantalla ya. No, Juanjo, no vemos todavía tu pantalla. A ver, un momentito, que igual no lo he compartido. Yo ya he dejado de compartir. Vale. Sí, Ahora sí. ahora sí. Perfecto. Ahora sí, perfecto, Fenomenal. sí. Pero la vemos en modo Sí, la voy PPT, a no poner, presentación. Vale. vale, sí, la voy a poner ahora en... Estamos viendo las notas del orador, Juanjo. Pero bueno, A ver. Pues lo he puesto de modo presentación. si no necesitas las notas, desactiva Sí, voy a ponerlo... las notas. Eso es. Vale, Ahora, perfecto, ya lo tienes. vale. Muy bien. Muchas gracias, Juanjo. Vale, gracias Eduardo. Vale, bueno, voy a ir lo más rápido que pueda. Bueno, un poco, Eduardo nos ha comentado un poco toda la parte esta de Microsoft Dynamics 365 con la parte de Financial and Operation, lo que antes era también llamado ASACTA, ¿no? Que ahora ya pues hay que cambiar el nombre. Y yo os quiero presentar un poco todo lo que es la parte que estamos haciendo en la parte de planta, ¿no? Más en la parte, digamos, de planificación y todo lo que es la parte de captura de datos en planta o que son sistemas MES. Bueno, Ibermática, qué es, etcétera, esto me lo voy a pasar porque yo creo que ya nos conocéis. Lo único, sí os quiero comentar un poco la parte industria o la parte, digamos, de Smart Factory, que le llamamos un poco a la división que yo llevo. Realmente dentro de Ibermática, pues es un conglomerado de diferentes compras, ¿no? Que se han producido a lo largo de los últimos años, empezando hacia el año 2000, que Ibermática no tenía nada en esta parte industrial, era más mundo banca, seguros, administración pública, etcétera. Y bueno, pues las diferentes compras de diferentes compañías, pues es un poco lo que nos ha llevado un poco a ser lo que somos. Somos una de las divisiones más importantes de Ibermática en estos momentos. Y bueno, yo creo que también es un poco importante porque la suma de toda esta gente es lo que conforma hoy día la parte de industria. Bueno, aquí un poco hemos intentado reflejar todo lo que es la parte de los procesos de digitalización cuando vamos a una planta, ¿no? Plantas productivas como son las vuestras de alimentación. Muchas veces lo que hacemos es un pequeño diagnóstico de qué cosas tenéis, es decir, desde qué sistemas ERPs a sistemas de logística, a temas de planta, qué tipos de maquinaria, etcétera, tenéis para, digamos, a partir de ahí, pues utilizar diferentes herramientas o tecnologías un poco para, digamos, ir a esa industria 4.0 o 5.0 que se le empieza ya a llamar, ¿no? Es decir, al final estamos hablando de, pues desde temas de gestión de mantenimiento, de la calidad, de gestión energética, de todo lo que es la parte de Big Data que antes nos ha comentado Eduardo, pero también temas de ciberseguridad, de temas de alojamientos en cloud, etcétera, que mucha gente pues todavía pues es un poco reticente un poco a ello, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a ver un poco plasmado en esto, es decir, estos ACNs que antes nos ha presentado Eduardo con detalle, digamos que en la parte del RP o la parte de Financial and Operation de Microsoft, pues tenemos todo lo que es la parte de gestión financiera, la gestión de las recetas o ingredientes, todo lo que es la parte de control de almacenes, todo lo que es la parte de la gestión de los lotes y de sus caducidades, la generación de las órdenes de fabricación, igual que la generación de las órdenes de compra y la fabricación discreta y por procesos que nos ha explicado antes Eduardo, el circuito de compras, el circuito de ventas y todo lo que es la parte de integración con todas las herramientas, digamos, de Dynamics 365 que nos ha comentado. Y nosotros a todo eso le damos un complemento importante con la parte de Hortense, que es un producto de Delmia, antes era un producto francés, ahora está integrado dentro de lo que es el mundo Delmia, mundo Dassault System. Es un APS o un planificador a capacidad finita, con lo cual pues vamos a tener, digamos, todo lo que es la parte de secuenciación y planificación a capacidad finita. Nos va a hacer una gestión de las rutas alternativas, nos va a encontrar todas las restricciones y cuellos de botella para poder cumplir todas las órdenes y los plazos de entrega que digamos, hemos lanzado. Podemos hacer simulaciones muy importantes porque al final muchas veces es imposible producir todo lo que tenemos a nivel de pedidos, pero podemos simular
y buscar, digamos, la alternativa menos mala, digamos, para poder, digamos, incumplir lo menos posible. Indudablemente nos ayuda mucho en todas las replanificaciones cuando hay un problema determinado, se nos para una línea, una máquina, cuál es la mejor alternativa para ese tema y podemos tomar unas decisiones rápidas. Y para ello, muy importante que esté alimentado de un sistema MES, porque el sistema MES lo que nos va a dar es en tiempo real cómo están todos mis medios de fabricación, todos mis operarios, todas las órdenes de fabricación. Al final siempre decimos que es tiempo real, información fiable y veraz, sin discusiones, porque al final muchas veces lo demás separan las máquinas hoy 3 horas y al día siguiente empezamos a discutir si han sido 3 horas o 4 horas y por qué y no por qué. Entonces, todo eso es un poco lo que nos va a ayudar un poco a tomar esas decisiones en tiempo real. Dentro de lo que es nuestro plano o mapa que hacemos de digitalización, desde la parte de, digamos, de arriba hasta la parte final de abajo, que son nuestras máquinas o nuestros medios de fabricación, Eduardo nos ha explicado un poco el círculo que veis ahí arriba de la parte del mundo del ERP, en este caso de Financial and Operation, y nosotros vamos a explicar ahora todo lo que es la parte de la parte del MES, la parte de planificación y la parte, digamos, de captura de datos en planta. ¿Qué es lo que conseguimos cuando implantamos un sistema de estos? Pues al final conseguimos 10 pasos que yo creo que son importantes, ¿no? Primero, una solución integrada para todo el proceso vuestro, es decir, desde la parte de comienzo de una oferta hasta el suministro final de esa oferta, si se ha convertido en un pedido, y luego en órdenes de fabricación y entrega al cliente, vamos a tenerlo todo integrado en una única solución. Vamos a poder gestionar, planificar, llevar la trazabilidad, llevar la parte de la seguridad alimentaria, control de producción y de la calidad de todo el proceso productivo. Es una herramienta para tomar decisiones en tiempo real. Además, es una herramienta que nos va a permitir trabajar sin papeles, todo digital. Una cosa muy importante para el tema de trazabilidad, nos va a permitir imprimir las etiquetas en el momento en que nos haga falta, no tenerlas preimpresas, que siempre generan errores de lo que llamamos mislabeling o de errores de mandar cosas que no debían de ser. Es decir, muchas veces el mayor problema o el mayor porcentaje de los problemas de calidad de todas las empresas no es que el producto esté mal, sino que está mal etiquetado. Otro paso importante es que podemos hacer simulaciones para ver si la parte de planificación que hemos realizado es la correcta o no y podemos prevenir pues un poco situaciones de decir, ¿qué pasaría si ahora me entra este pedido de este cliente que ha hecho la oferta, etcétera? ¿Tengo medios de fabricación o no los tengo? ¿Tengo que comprar o tengo que subcontratar? Todo eso nos va a permitir tomar decisiones de una manera muy rápida, ¿no? Luego, una cosa muy importante, vamos a coger datos directamente de las propias máquinas o de los propios SCADAs que ya tengáis, etcétera, desde máquinas muy modernas, que es muy fácil, porque al final muchas veces no es más que pincharnos a la máquina y sacar datos, a máquinas muy viejas, que a veces hay que colocar PLCs, sensores, etcétera, para sacar esa información. Todo eso lo podemos realizar. Luego, una cosa muy importante es que vamos a tener todos los consumos inmediatos para todo lo que es el control de las mermas y la actualización de los stocks. Otro tema muy importante, evita discusiones y las tomas de decisiones son inmediatas. Es decir, al final el dato es único y nadie discute el dato. Y por último, la gestión de las recetas integradas con el control de la calidad del proceso de fabricación es también muy importante. Todo esto lo conseguimos en esta arquitectura, es decir, veis arriba lo que nos ha explicado un poco Eduardo, que es la parte, digamos, del ERP o de la parte de Financial and Operation, aunque es verdad que nuestro sistema OLANET lo tenemos en estos momentos conectado con 57 ERPs diferentes, desde los SAP a sistemas AS400, los BANES, GD Edwards, etcétera, etcétera. En este caso, entre el sistema ERP y el sistema MES, si tenemos la capa de planificación de Hortense, pues es un poco el que, digamos, va a coger esas órdenes de fabricación del ERP, las va a planificar, las va a secuenciar y nos va a llegar a OLANET ya en el orden correcto en que lo tenemos que realizar y luego ya OLANET cogerá datos directamente de las máquinas. Otros datos los cogerá del operario porque no podemos coger todo solo de las máquinas. Tenemos que saber contra qué orden de fabricación. Si hay una parada por falta de material, la máquina no lo va a saber. Si tenemos que hacer autocontroles, es el operario quien tiene que introducir esa información, etcétera, etcétera. Y con toda la información que recogemos en OLANET, vamos a tener, por un lado, una herramienta que le llamamos portal de OLANET para ver en tiempo real cómo está nuestra fábrica desde el punto de vista de monitorización y desde cualquier
explotación de la información que queramos realizar, cuadros de mandos, informes, OEs, etcétera, etcétera. Y por supuesto, alimentaremos otra vez al ERP de todos los datos que hemos incurrido a nivel de tiempos de órdenes de fabricación, de materiales que hemos consumido y materiales que hemos generado para, digamos, alimentar en tiempo real y sin rellenar partes de trabajo manuales. Esta es un poco esa integración que hemos comentado. Es decir, cuando tenemos una herramienta de un ERP como Financial and Operation y tenemos un aplicativo como de un planificador, todo lo que lanzaría las órdenes de fabricación, el ERP, llegarían al planificador junto con las estructuras y las recetas que necesitamos. El planificador hará todos los cálculos necesarios para saber en qué orden tenemos que fabricar. Eso nos pasará al sistema MES las órdenes de fabricación en la secuenciación correcta de cómo tenemos que realizar. El sistema MES cogerá datos de las máquinas, de los operarios, de los autocontroles, etcétera, y reportaremos en tiempo real otra vez al ERP para que toda esa información esté compartida y se haga, digamos, un dato único digamos, de todo el tema. Las áreas críticas que hemos comentado antes, que ha comentado Eduardo en la parte del RP, pues con Financial and Operation vamos a tener una gestión y control de las recetas, vamos a tener una gestión y control de todos los ingredientes, una gestión de las caducidades y lotes, un control de almacén y una gestión de costes, porque el RP al final calculará todos los costes. Con la parte de planificación tendremos la entrega de pedidos al cliente en tiempo, o por lo menos intentaremos cumplir todos los plazos de entrega, y si no, sabremos de antemano que no vamos a poder hacerlo y podremos informar a los clientes. Haremos la optimización de todos los recursos productivos. A veces haremos simulaciones y veremos que tenemos que trabajar el sábado porque en lo demás no llegamos, o tenemos que aumentar un turno, o tenemos tenemos un cuello de botella que es una máquina, una línea de envasado y vamos a necesitar, digamos, comprar otras. Vamos a poder hacer, digamos, todo lo que es la matriz de la optimización de los cambios, vamos a poder planificar las limpiezas y mantenimientos, también intentando que todos esos planes de limpieza y sobre todo todos los planes de mantenimiento que sean preventivos y que tengamos unas fechas ya determinadas, también las podamos cumplir, igual que con todos los datos productivos que necesitamos. Y por supuesto vamos a identificar todos los cuellos de botella y eso nos va a permitir que si tenemos varias líneas o varias máquinas y en una es donde tenemos un poco la carga máxima, pues también podemos alisar un poco esas cargas. Y el sistema MES, muy importante, lo que nos va a dar es, primero, todo lo que es el control de la trazabilidad, porque es ahí donde iremos gestionando para cada orden de fabricación qué materia prima estoy utilizando, qué es lo que estoy generando de subproducto. Siguiente proceso, este subproducto lo estoy consumiendo y genero otro subproducto y así hasta el producto final. Sabremos en todo momento, desde la materia prima que ha entrado, qué productos finales hemos obtenido, o si tenemos un problema en el producto final, de qué toda la parte de materias primas que hemos utilizado para esa orden de fabricación. Indudablemente muy importante en alimentación es todo lo que es la parte de calidad, entonces aquí todo lo que es la parte de checklist, para poder, digamos, hacer preparaciones de máquinas, cargas de recetas, cargas de materiales y sobre todo lo que son autocontroles, desde hacer pesajes, hacer autocontroles, en este caso más que dimensionales suelen ser de calidad, etcétera, pues es un tema muy importante. Además vamos a saber lo que entra y lo que obtenemos, por lo tanto vamos a obtener unas mermas, que también es un tema importante para a actualizar nuestros costes. Vamos a tener un control de tiempos y procesos de limpieza. Vamos a saber todas las paradas y las incidencias que ha tenido, desde las microparadas menores a un tiempo que vosotros designéis, pues 3 minutos o 5 minutos, a todas las paradas que haya. Paradas que ya estaban planificadas y paradas que se han producido pues porque hemos tenido problemas en las máquinas o no hemos tenido, digamos, el utillaje adecuado, o personas o materiales, etcétera, etcétera. Muy importante el indicador del OE, ¿no? Esto empezó siendo importante en el mundo de automoción, pero también en alimentación es muy, muy importante. Es decir, saber en todo momento la disponibilidad que tenemos, el rendimiento que estamos sacando, de todo el rendimiento, cuántas piezas o materiales estamos generando buenas y cuáles malas, para, digamos, poder calcular un poco el tema del OE. Y luego todo lo que es la parte de la automatización, un poco de recogida de parámetros de proceso, porque con todo eso y lo que nos ha explicado antes Eduardo en Azure, pues podemos hacer un poco todo lo que es
el análisis un poco de mejoras a nivel ya utilizando temas de IA o temas de Big Data. Con Hortense o con el planificador, pues lo que vamos a tener es pues un poco poder optimizar todo lo que es la parte de compras, el stock y la fabricación. Mejoraremos los procesos de planificación para ver un poco dónde están nuestros cuellos de botella. Tendremos una visión a medio y largo plazo, digamos, de toda la carga que tenemos, y vamos a poder calcular qué, cuándo y dónde voy a fabricar, digamos, todos los pedidos, digamos, que tengo de mi cliente. Y también al final, pues todo esto lo que nos genera como un APS, pues es un poco la planificación, un poco de todo lo que es la parte, digamos, de la herramienta, que es un poco lo que nos va a dar un poco la secuenciación o el orden en el que yo tengo que hacer la fabricación. Y con el sistema MES, pues bueno, aquí tengo varias pantallas, las iré pasando rápidas, pues al final es una plataforma OLANET propia nuestra, totalmente cliente web, donde aquí veis un poco pues los interfaces que ven los operarios en planta, botones muy grandes o muy gordos para que con los dedos podamos picar la información que es necesaria que el operario haga, es decir, cuando empieza una orden de fabricación, cuando finaliza, si tiene incidencias, si hace autocontroles, si quiere ver documentación online en la propia pantalla, pero que también la propia pantalla le informe al operario. Es decir, intentamos crear workflows para que el operario no se olvide de nada. Es decir, que empieza una orden de fabricación, si tengo que llevar la trazabilidad de ciertos elementos, le pido los lotes de esos componentes y ya estoy trabajando en la máquina. Cojo datos de la máquina para saber cuánto tiempo estoy trabajando en eso, todo lo que estoy generando en el momento en que necesito identificar la trazabilidad, genero la etiqueta para que el operario lo pegue o sea un dispensador automático quien lo haga, y todo eso pues es un poco lo que vamos a guiar un poco al operario para que no se le olvide hacer absolutamente nada. También dispositivos, plataformas móviles, desde el propio móvil, PDAs, tabletas, etcétera, etcétera. ¿Qué es un tema muy importante para nosotros? El poder coger datos automáticos de los medios de fabricación. Como he dicho antes, desde máquinas muy viejas a máquinas muy modernas, podemos conectarlo o bien a través del OPC, porque tenemos PLCs, o ponemos nosotros un PLC o ponemos cajas de CPPS para, digamos, poder incluso conectar cámaras de visión, etcétera, etcétera, y automatizar un poco todos los procesos. En algunas fábricas ya tenéis dispositivos SCADA del cual, digamos, obtenemos un poco todos los datos que nos hacen falta, y es una parte muy importante para nosotros, todo lo que es la parte de captación, todo lo que podemos captar automáticamente de las máquinas, de las básculas de pesaje, de cámaras de visión, etcétera, es un tema muy importante. Bueno, diferentes entornos, digamos, de trazabilidad. En el tema de alimentación, la trazabilidad es muy importante. Necesitamos trazar desde la materia prima hasta el producto final, porque luego si hay alguna reclamación, pues todo esto tiene que estar identificado. En muchos casos, pues todo lo que es el marcado, digamos, del producto, esas máquinas que, digamos, generan vuestros lotes o vuestras trazabilidades son gestionadas desde el propio sistema MES. Se pueden generar códigos de barras normales, también tags de RFID, tema de data matrix, etcétera, etcétera. Es un tema que cada vez estamos utilizando más. Y una cosa también muy importante, el tema de seguridad. Antes Eduardo lo ha comentado, ¿no? Es decir, tanto la normativa FDA americana como la EMA europea, pues al final lo que te implican o lo que te obligan es a llevar la trazabilidad de todo el proceso productivo y que no se haya habido ni un cambio, digamos, como tal. Si lo hay que notificarlo. Entonces, hemos hecho que OLANET al final no es que el producto esté ya certificado por la FDA o por la EMA, sino que lleva todos los procesos generados. Hemos trabajado con una empresa externa para poder, digamos, pasar los test de pentesting desde el punto de vista de seguridad, para que sea un tema muy importante, porque cada vez que implantamos un sistema MES somos los culpables de unir el mundo IT con el mundo OT, y eso hace que pueda haber ya antes un ataque, pues podéis tener un ataque hasta la parte informática, pero nunca llegaría a planta. Pero ahora podría llegar a planta, entonces ese tema también es un tema muy importante para nosotros. La parte visual que hemos comentado, intentamos que los operarios todo lo que tengan que ver, consultar, etcétera, lo tengan en las propias pantallas de planta, no haya papeles, es decir, intentar ir a 0 papeles, y además que el operario pueda reportar
si hay alguna duda, consultar, etcétera, etcétera, como asistentes de chatbots. También tenemos un tema muy importante que cada vez se está utilizando más, es que muchas veces un operario está trabajando con varias líneas o con varias máquinas a la vez, etcétera. Entonces, pues claro, el operario tampoco va a estar siempre mirando una pantalla, es decir, al final también tiene que hacer su trabajo en una máquina, pero si ocurre algún problema, alguna incidencia, alguna parada, etcétera, en otras máquinas, pues se utiliza mucho el tema de smartwatch, donde llegan los mensajes, indudablemente también paneles grandes en planta, que suelen ser también un tema muy importante y que indirectamente sube muchísimo la productividad de las plantas y además lo tenemos medido. Yo creo que toda esa parte de alarmas, avisos, etcétera, también es un tema muy importante para que sea lo más en tiempo real posible el poder evitar problemas. Tenemos la parte esta de validación de datos, que además, unido a la parte de la FDA y de la EMA que hemos dicho antes, pues cualquier cambio que hagamos, que haga alguien, siempre lo va a ser identificado con un usuario y un password, se va a quedar registrado el dato original y el dato que hemos cambiado. Es decir, que si, imaginaros, un operario se ha equivocado y ha dicho que ha hecho 100 unidades buenas y 10 unidades malas, y en vez de 10 se ha equivocado y eran una. Bueno, pues ese cambio lo podemos hacer a posteriori, pero siempre quedará registrado que el operario metió 10 y que ahora Juanjo Galdós por detrás lo ha cambiado a tal fecha, a tal hora, y ahora el dato es único y es 1, ¿no? Y eso es un tema importante. Muy importante el tema del checklist. Cada vez se está utilizando más y sobre todo en temas de alimentación. Todo lo que es preparación de máquinas, limpiezas de máquinas, preparación a nivel de recetas, de carga de recetas. Cada vez que hay algún problema que se detecta con un envío malo, que habéis mezclado referencias, etcétera, pues muchas veces al final es el checklist el que gestiona esto, ¿no? Tenemos algunos clientes, sobre todo en el tema de alimentación, que a esto le llaman el quitamultas, ¿no? Es decir, al final cada vez que tenemos un problema, pues al final generamos un checklist que antes se hacía en papel y ahora pues intentamos que a través del sistema MES crear ese workflow para que, digamos, podamos evitar esa multa o esa mala calidad. Y luego, con todos los datos que estamos recogiendo, que es un poco lo que os he comentado, todo lo que podamos coger de máquinas, lo vamos a coger de máquinas, lo que tiene que reportar el operario, tiene que reportar el operario, y del RP y del planificador nos llegará información. Y con todo eso, en tiempo real, tenemos una herramienta que es el portal, que es con el que vamos a ver indicadores de monitorización y de cuadros de mando. ¿Qué monitorizaciones? Pues podéis visualizar indicadores de este tipo, ¿no? Pues de cada máquina, ver vuestro OE a nivel de la disponibilidad, rendimiento y calidad, qué operario es el que está trabajando, cuántas unidades llevo fabricadas buenas, malas, cuánto me queda de esa orden de fabricación, cuáles, o sea, cualquier dato, parámetros de si es importante para vosotros tener temperaturas o presiones, etcétera, pues todo eso, todo lo podemos visualizar en tiempo real, desde paneles Andon en fábrica para que todo el mundo lo vea, o vosotros a nivel de explotación, o cualquiera desde un terminal móvil porque estoy fuera, etcétera. Es un tema de visualización de la información muy importante. Y luego todo lo que es el detalle de cada, o sea, navegando, entramos y ya empezamos a ver, pues si veo que una máquina está parada, pues puedo ver, acceder a esa máquina, qué es lo que ha pasado, qué incidencias ha tenido, etcétera. Y sobre todo, esto también es muy importante, todos los cuadros de mando que hacemos y que automatizamos para que, por ejemplo, pues a las 7:30 de la mañana ya se manden en un formato PDF a todos los que van a hacer una reunión a las 8 de la mañana de 5 minutos, unos informes, normalmente suelen ser 3, 4, ¿no? Que son los que se suelen tratar, para que cuando la gente vaya allí no tenga que andar primero buscando la información de qué ha pasado ayer en cada uno de los turnos, sino que ya tengamos el detalle completo. Si dentro del OE que me he marcado estoy por encima, pues a veces no tengo que andar entrando a bucear nada, pero si estoy por debajo, pues ya además decimos las causas, etcétera, para que en esos informes de 5 minutos de verdad sean de 5 minutos y no tengamos que andar perdiendo el tiempo buscando la información. Al final los cuadros de mando que generamos pueden ser pues cuadros de mando, digamos, de este tipo que estáis viendo, que pueden ser a nivel de estratégicos de dirección, de producción, de calidad, de mantenimiento, de incluso de ver lo que tenía planificado y lo que hemos hecho realmente. Es decir, aquí mi planificación, mi Hortense me ha dicho que tengo que hacer estas 5 órdenes de fabricación, pero como aquí he tenido un problema, se me han retrasado o he adelantado porque he hecho más rápido lo que tenía previsto. Todo ese tipo de cuadros de mandos y de explotaciones son un poco los que vamos a poder analizar. Y sobre todo luego
entrar en detalles pues, de cuando he tenido paradas, pues de qué tipo, por qué motivos, para intentar ya mejorar. Yo siempre digo que cuando montamos un sistema MES, montamos una regla de medir y al final nos dará una foto, que normalmente siempre es fea. Entonces, para que esa foto sea bonita, el sistema MES no hace milagros, sois vosotros los que analizando la información, extrayendo la información y viendo qué es lo que podemos hacer para mejorar ese indicador, pues seguramente tomáis las decisiones correctas para poder, digamos, mejorar la producción, el OE o lo que sea, ¿vale? Bueno, estos son diferentes ejemplos. Un tema que sí que quiero hacer hincapié, que estamos metiendo cada vez más, son los indicadores de gestión energética. Bueno, todos sabéis el problema que tenemos de los costes de la luz, del agua, del gas, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo real de una empresa que lo que hemos hecho ha sido el fondo que veis, verde, azul o blanco, etcétera, son el estado real de esa máquina o de esa línea de fabricación y sobre ella hemos pintado el consumo real. ¿Por qué? Porque ya tenemos cada vez más empresas que en ciertas franjas horarias no están trabajando. Es decir, que si hoy el coste de la luz desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche es muy, muy cara, es más factible no trabajar o no trabajar muchas líneas y entonces es preferible no trabajar. Pero en algunos clientes no solamente es no trabajar, sino que es incluso apagar la máquina, porque solamente por tener la máquina encendida ya hay un consumo determinado. Y estamos yendo un poco a situaciones que, pues, que nunca pensaríamos que iban a ser, pero tenemos clientes que han empezado a trabajar los fines de semana, porque antes los fines de semana, pues el coste horario de la persona era mucho mayor y entonces preferían trabajar de lunes a viernes, pero es que ahora mismo con el tema del consumo energético es más barato y más productivo fabricar los fines de semana que entre semana. De hecho, tenemos algunos clientes que eso es realidad, es medido por ellos, es decir, ahí veis las gráficas un poco de consumo, de gastos de los días laborables y de los días festivos, que se están ahorrando más de 40.000 o 50.000 euros, digamos, de la factura energética que de cualquier tipo. Estamos midiendo tanto caudalímetros a nivel de gases como de consumos energéticos, etcétera, etcétera. Es un tema cada vez más importante, es decir, esa gestión energética se puede hacer sola, pero también si está vinculado a un sistema MES, además podemos sacar el dato. Y aquí indirectamente podríamos sacar el dato ya del costes, incluso de una orden de fabricación o de un artículo determinado, etcétera, etcétera. Incluso hay clientes que están viendo que fabricar el mismo artículo en una línea o en otra línea, el coste es diferente. Entonces, bueno, eso también les va a permitir optimizar un poco las líneas por donde tienen que trabajar. Y luego toda esta parte, digamos, de analítica avanzada, de Big Data, nosotros es uno de los temas que más estamos haciendo foco en estos momentos. Estamos yendo a herramientas para, sobre todo, mejorar el OE, es decir, el OE al final son dos barras importantes, la de disponibilidad, que es mantenimiento, es decir, intentar que mi máquina esté las 24 horas del día disponible y, por lo tanto, pues todo lo que sean mantenimientos preventivos o predictivos, pues poderlos calcular y luego la segunda barra de calidad, es decir, hacer siempre piezas buenas a la primera, es decir, eso es un poco el objetivo y donde más estamos trabajando. Lo que estamos es intentando pues hacer temas de segmentaciones, de regresiones, curvas, etcétera, pero para conseguir esto. Es decir, que al final el sistema me dé una alarma, me diga, si sigues así, vas a tener un problema de calidad o vas a tener un problema de mantenimiento. En algunos clientes ya hemos implantado estos sistemas, hemos conseguido mejoras muy significativas en algunas a nivel de OE, en otras no tan significativas, porque ya el propio OE de la línea era muy alta, pero cuando hemos predecido que vamos a tener una parada y se ha producido, es cuando, pues al final, la teoría de Santo Tomás, ¿no? Ver y creer, pues es un poco también lo que suele ocurrir también aquí. Y yo, por último, y para terminar, bueno, os pongo ahí algunos ejemplos de clientes que tenemos, sobre todo en el sector de alimentación. Tenemos dentro de la unidad, a nivel de sistemas MES y tal, pues más de 800 clientes implantados y alimentación es para nosotros el segundo segmento más importante después de automoción. Automoción porque indudablemente llevamos 30 años implantando sistema MES y hace 30 años pues prácticamente de sistemas MES solamente hablaba la gente de automoción, pero luego empezó alimentación y bueno, pues veis que tenemos un poco clientes pues muy, muy significativos donde todas las plantas de envasado, etcétera, etcétera, el control y la trazabilidad y la calidad se llevan con los sistemas MES o son clientes que tienen planificadores implantados o son clientes pues como Natra, Apis, Lapida, Food, etcétera, que tienen también la herramienta de Microsoft Financial and Operation.
Y bueno, no sé si he hablado mucho o rápido, pero bueno, esto es un poco todo lo que Juanjo, tenía. has hablado, ¿me oyes, Muy verdad? bien. Sí. Mira, has hablado, yo creo que has hablado, bueno, extenso, digo, concreto y yo que espero que haya sido interesante para todas las personas. Bueno, vamos un poquito justos de tiempo, nos hemos pasado un par de minutos, pero no quisiera dejar un par de preguntas sin responder, así que y yo creo que es una que además va un poco para los dos y está fundamentalmente centrada, me preguntan acerca de si habéis analizado algo acerca de lo que del ROI o de cuánto se amortizan, cuándo se pueden amortizar este tipo de soluciones. Lo voy a preguntar a los dos y así os reparto una pregunta a cada uno. Vale. Bueno, Juanjo, ¿quieres? espera, Sí. un momento, antes de responder. Están viendo en sus pantallas una encuesta que rogamos respondan porque nos ayuda siempre a valorar este tipo de acciones. Es justo la pantalla que les acaba de aparecer. Muy bien. Gracias, Juanjo. Eduardo, lo que queráis. Uno de Vale, los dos. pues no, simplemente comentar por parte de los sistemas de gestión, tenemos un informe que es para nosotros, digamos, el de cabecera, que por supuesto se lo haré llegar a la persona esta que nos ha hecho esa consulta y a cualquiera que nos lo pida sin ningún problema, que es el de Forrester. Es un informe que analiza todos los costes, tanto a nivel de licenciamiento, suscripciones, costes de servicios de implantación y también mantenimiento, y los beneficios, ¿no? Pues un poquito, pues también para calcular ese retorno de inversión, pero además lo hace en diferentes escenarios, con lo cual pues es especialmente útil. Es un informe de unas 40 páginas en PDF que os haré llegar, y yo creo, porque claro, el RP es complejo de calcular retornos de inversión porque claro, es como muy general, es muy troncal para todas las áreas de la empresa, y entonces hay muchos factores a tener en cuenta. Vale, yo en la parte que me corresponde de la parte de APS y la parte de MES sí que tenemos ejemplos muy claros y también lo mismo que ha dicho Eduardo, tenemos hecho estudios estudios reales de clientes donde nos han dicho cuál ha sido su amortización, ¿no? En la parte de APS, la gente de Dassault de Francia nos habla que muchas veces un sistema APS se amortiza en 4 o 5 meses. Yo, sinceramente, creo que no hay que ser tan de Bilbao. Yo creo que no puede ser tan rápido, pero sí que es verdad que dependiendo un poco de la complejidad y del tamaño de la empresa, claro, tenemos clientes que tienen más de 10 personas haciendo temas de planificación, pues con una herramienta de estas que puedas no quitar la mano de obra, sino porque luego ellos harán otra serie de funciones, pero sí ayudar mucho, pues indudablemente es verdad que el retorno es rápido. Y en la parte de los sistemas MES, sí que es más fácil de medir, como ha dicho Eduardo, es difícil en el RP, en la parte de MES sí es más fácil de medir, porque al final estás midiendo y estás verificando, ¿no?, el aumento de productividad que estás obteniendo a nivel, digamos, de las máquinas, de los rendimientos, de todo lo que estás realizando. Tenemos ejemplos, uno muy concreto de la gente de Viberacoustic, que en este caso es de automoción, que han hecho ellos, no hemos hecho nosotros, una pantalla Excel donde en la fábrica de Cascante nos comentan que en una inversión que han realizado de 135.000 euros ya van con un retorno de inversión de más de 350.000 euros. Es decir, esos son datos reales a nivel económicos, ¿no? No solamente de cuánto tiempo voy a tardar en hacer la inversión. Y en temas de alimentación, pues también es un tema que tenemos varios ejemplos y los podríamos facilitar. Yo creo que los retornos de inversión de un sistema MES en 2 años, 3 años están amortizados. Perfecto. Bueno, pues poner punto final a esta sesión, recordarles que en las próximas horas van a recibir la grabación de esta sesión. Junto con los contenidos que hemos comentado. Decirles también que estamos preparando una sesión específicamente dirigida para el sector, pero ahora desde la perspectiva de CRM, es decir, desde la parte de relación con clientes y de negocio y marketing y digital. Así que, bueno, les convocaremos por si les puede interesar y muchísimas gracias por todo. Un saludo. Perfecto. Hasta luego. Adiós, buenos días a todos. Adiós, hasta luego.